confitado o una cubierta. El centro, pues bueno, puede ser de dos maneras. Puede ser un centro natural, o sea, un producto natural o un producto de confitería. Y el exterior, bueno, son capas sucesivas o es la cobertura o es el confitado. Entonces, la forma de que sea el confitado es lo que nos va a hacer. Es un jarabe de azúcar puro, se le va a llamar confitado puro, es decir, tiene pura azúcar. Si el confitado blando, y, ya no puse el otro, si el confitado se trata de chocolate, bueno, pues va a tratar de un confitado de chocolate. Entonces, esa sería la manera en que podemos nosotros identificar los tipos de grajeado de confitado. La manera en que le vamos a poner estas capas, estos confitados, son por medio de un bombo o una paila rotatoria. Más adelantito voy a poner una foto de lo que es el bombo. Y bueno, los compañeros de farmacia pues sí conocen este equipo porque pues el bombo también lo trabajan en el área de farmacia. Entonces, la forma de aplicarles la capa del confitado es en este dispositivo, en este bombo, en el cual se someten los centros o núcleos a movimientos de rotación y efectos de rotamiento. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata. Primero vamos a ver un poquito de historia. Y entonces vamos a hablar que el confitado, el grajeado, viene del área farmacéutica. En el área farmacéutica es donde se utilizó por primera vez el término grajeado y donde se sentaron las bases para dicho proceso. Me ha tocado oír que en algunos grupos, bueno, en algún momento algunos grupos me dijeron pues que en la parte de farmacia lo manejaban al revés, ¿no? Que de confitería agarraban el proceso de grajeado. En las fuentes que yo tengo, nos dice que no, que el grajeado se utilizó por primera vez en el área farmacéutica. Y bueno, nada más para hacer como una especie de ilustración, es que en el área farmacéutica, los diferentes productos que se estudian, pues se le llaman formas farmacéuticas. Las formas farmacéuticas, bueno, van a ser aquellas en las cuales vamos a poner el principio activo y por ese método lo vamos a hacer llegar a los pacientes. Entonces, una forma farmacéutica es el grajeado. Se utilizó en los inicios, pues porque se buscaba una forma atractiva, agradable de hacer llegar el medicamento a los niños. Sí. Dime, ¿quién? ¿Fernanda? ¿Quién? ¿Vas a hablar algo? Supone que vende teléfonos y ahí tiene ahorita parados unos. Tiene su teléfono, su micrófono abierto. A ver, déjenme, voy a... Listo. Ok. Bueno, pues les decía que las formas farmacéuticas pues son aquellas maneras en las que se va a hacer llegar el medicamento a los pacientes. Entonces, hacerlo en grajeado era interesante porque se podía utilizar este método para hacer llegar el medicamento, el principio activo a los niños. ¿Qué otras formas farmacéuticas hay? Bueno, voy a decir algunas y que los compañeros de farmacia me corrijan o digan si es correcto. Bueno, por ejemplo, las pastillas, pues es una forma farmacéutica. Los jarabes, la forma del jarabe es una forma farmacéutica. La crema, si el medicamento va en crema, bueno, eso es una forma farmacéutica. Y así, o sea, la cápsula sería una forma farmacéutica. ¿Estoy bien o no, chicos de farmacia? Sí, profesora. Ok, gracias. Gracias, Brenda. Bueno, pues entonces este grajeado fue una forma farmacéutica para hacer llegar el medicamento. Y ahí, como les digo, ahí se sentaron las bases del proceso. Entonces, históricamente nos vamos hasta el año 250 o 932 después de Cristo, donde se recubrieron las primeras tabletas usando el mucílago de las semillas de plántago. Las semillas de plántago, bueno, no sé quién igual sepa, pero el plántago se ocupa cuando sufrimos de estreñimiento. Y entonces empezaron a utilizar pues el consumo de plántago y se recubrieron estas tabletas con principio de plántago pues para auxiliar para el estreñimiento.
Posteriormente, Avicena recubrió píldoras con polvos de oro y plata. Esto era meramente ornamental, ¿no? Tener así unas píldoras que tuvieran polvo de oro y plata. Aunque hasta la fecha, bueno, no sé, ustedes han escuchado que, por ejemplo, esto es como algo um, que es de los humanos que nos gusta como ser excéntricos. Y bueno, hasta la fecha, por ejemplo, sí existen colorantes que dan los tonos de oro y plata, y entonces es como una excentricidad, convierte un alimento que tenga como estas colorantes, ¿no? Estos colores, esas notas, como si comiéramos de verdad oro. También se ha manejado, pues que sí hay las gentes que tengan a lo mejor pues mucho dinero y que quisieran hacer un exceso. Ya conocemos pues cuando hay excesos, que hasta puede haber, no sé, un inodoro de oro, ¿no? O de plata. Y entonces pues que no se hagan medicamentos o pastillas que tengan pues este producto, ¿no? También se utilizó en aquellos tiempos el talco para recubrir la tableta y darle un toque aperlado, que parecieran unas perlas, ¿no? Entonces este ya era como una parte ornamental. Sin embargo, les quiero aclarar que, por ejemplo, hasta la fecha, el talco, obviamente el talco grado alimenticio, no el talco de los pies, el talco también se ocupa como una materia prima para el grajeado. Funge como ¿cómo se llamaría? Como un lustrador para poder dar brillo a los grajeados. Debido al tamaño de partícula tan pequeño que tiene, frota y hace que se haga más lisa la superficie, es decir, como que rellena los poros. Si los pudiéramos ver a ese nivel microscópico, rellena los poros y entonces la superficie se hace más lisa y por lo tanto se le da un brillo. Es decir, sí se ocupa en la actualidad. Claro que el talco pues ya cubre unos parámetros de grado alimenticio. Prácticamente no hubo cambios de la forma de hacer el grajeado hasta 1950, donde se inventan las primeras pailas rotatorias. ¿Cómo se hacía entonces antes? Pues a mano. A mano, si nosotros hacemos en casa el grajeado, pues es totalmente a mano. En la mano tomamos el producto, lo sumergimos en la solución de la cual queremos que se cubra, lo sacamos de ahí, lo secamos y volvemos a introducirlo y así. Todas las veces que yo quiera engrosar las capas de mi núcleo, voy a sumergirlo en el líquido o en la solución o en el chocolate que yo quiero que lo cubra. Entonces se descubrió o alguien inventó más bien la paila rotatoria en 1950, pues para que esto fuera un poquito más automático y pudiéramos tener grandes volúmenes de producción. ¿Qué se imaginó el que hizo la paila rotatoria? La verdad es que se inspiró esta persona en la forma en que la nieve se adhiere no sé, a una roca que cae. Si nosotros nos recordamos pues sí, como se ven las caricaturas o como se ve en la realidad en las laderas cuando hay nieve, si ustedes dejan caer algo, alguna piedra pequeña o grande, y va rodando por la ladera cubierta de nieve, nos vamos a observar que se le va pegando la nieve conforme va rodando y de manera que cuando ya llega al final, bueno, pues es una bola enorme, ¿no? Entonces, inspirándonos en este fenómeno que pasa en las laderas de las montañas, quien inventó la paila rotatoria dijo, quiero que esté rodando, lo que esté adentro esté rodando y se le vaya pegando la capa, lo que yo quiero que vaya en la capa de ese núcleo. Entonces, la forma de esas pailas pues son precisamente del tipo redondo para que los centros estén girando. Me voy a regresar aquí, déjenme ver si tengo una foto. No, esto no. Ahí está, una foto de un lado. Para quien no la conoce, es como como una especie de un caso casi cerrado de tipo redondo, donde entonces por la forma que tiene y como va a estar girando, pues vamos a todo lo que esté allá adentro, pues va a estar rodando y por lo tanto se le va a estar adhiriendo lo que yo le ponga dentro del bombo. Me regreso. Ok, entonces para entrar directamente en materia, vamos a explicar más o menos cómo se cubre un centro en un bombo. Bueno, el bombo lo ponemos a girar. El bombo está en un ángulo, está en un ángulo. Gira más o menos a 30 revoluciones por minuto. Es un dato promedio, es como un dato estándar
del movimiento que tiene el bombo. El personal que está operando, esto es una operación manual, 100% manual, pues obviamente tiene que estar adecuadamente vestido y portar cofia. Si vamos a trabajar en una fábrica, tiene que tener cofia, la bata o el uniforme, guantes si se requiriera, pero bueno, llegaré a un punto donde hablaré de los guantes. Y bueno, pues lo que le vamos a aplicar encima al centro va a ir en forma de spray, o sea, si fuéramos a un nivel más alto, pues entonces habría una forma de aplicación en spray. O si no, bueno, en el caso de cuando es manual y más artesanal, pues se utilizan literalmente cucharones, como los que se usan en las cocinas, para irle agregando el producto que vamos a usar para engrosar. ¿Qué le podemos agregar? Bueno, lo que vimos aquí en la introducción, ¿qué cosa es lo que se le va a poner? Aquí, por ejemplo, estoy mencionando la glucosa, un jarabe de glucosa para engrosar. También se le pueden poner barnices. Y en todos los pasos, bueno, vamos a dejar tiempo para secar el producto. Es decir, la capa que yo voy a poner, yo le pongo una capa, se cubre el centro con todo ese producto y tenemos que dejar que se seque para poder ponerle otra capa y así consecutivamente. Se va a estar trabajando todo el tiempo. Y esa es la forma en que se va a hacer la operación. El recubrimiento, cuando se hizo en la industria farmacéutica, fue aceptado por estos factores que menciono aquí. Primero que nada, bueno, pues daba una apariencia agradable al consumidor. Y el consumidor, entiéndase, los niños, la verdad, era para este objetivo. Y farmacológicamente, bueno, el principio activo quedaba recubierto, es decir, el principio activo estaba en el centro. Y entonces evitábamos la descomposición por hidrólisis ácida con los jugos gástricos. Normalmente, cuando se estudia dónde se absorben todos los nutrientes y lo que vayamos a entrar, lo que entra al cuerpo, la absorción se lleva a cabo a nivel de intestino. Normalmente es ahí donde se hace la absorción. Entonces, tenemos que lograr que el producto farmacéutico no se descomponga en el estómago con los jugos gástricos, sino que tiene que llegar a nivel de intestino para que se pueda absorber y que se active el mecanismo de acción. Entonces, le servía de protección al fármaco que llevábamos en el centro. Bueno, pues en la industria farmacéutica, pues ya no se ocupan estos bombos que vimos en la foto que les mostré. Como la exigencia es mayor por el tema, pues que es delicado el tema de la salud, entonces ya en las farmacias, en las industrias farmacéuticas, perdón, se han utilizado ya bombos automáticos. En el bombo automático, bueno, ya no hay la participación manual del operador, entonces con esto se incrementa la producción y se evita la contaminación microbiana. Ha habido un desarrollo. Aunque les puedo yo decir que sí hay empresas de alimentos que sí utilizan el bombo automático, sí lo he visto yo en una fábrica que hace confitados, que se llama, ¿cómo se llama esta? La Giralda. Y ellos, por ejemplo, en esa fábrica sí tienen bombos automáticos, no manuales. Bueno, pues copiando esta técnica de confitado de farmacia, la industria de confitería vio una oportunidad, un área de oportunidad para presentar productos que tuvieran presentación vistosa y que pudiéramos cubrir pues muchísimos tipos de centro, porque en el área farmacéutica pues solo se cubren normalmente las pastillas, pero en el área de alimentos podemos cubrir centros naturales y centros procesados. Entonces vamos a ir viendo de qué se trata, de cuáles centros. Bueno, un ejemplo de este alimento, bueno, el más conocido quizás son las lunetas y los confitados de almendra. Entonces, esto es muy conocido, muy aceptado por niños y adultos. Y entonces, cuando nosotros hacemos el recubrimiento de un centro de chocolate, como es el de las lunetas, que la verdad, luneta es como la marca comercial, porque lo correcto es decir centro de chocolate confitado. Entonces, confitar este chocolate le da una agradable presentación, porque yo puedo poner el color y el sabor que yo requiera. Le damos la textura y la forma deseada, es decir, tan grueso o tan delgado para que mantenga tal o cual forma, y el producto pues no se puede ajustar a cualquier tipo de presentación. Los grajeados tienen una amplia presentación de empaques para poder venderse ya en el comercio.
y pues el confitado le confiere a mi centro una vida de anaquel considerable, sobre todo cuando hablamos del confitado duro. Si ya vamos al blando, bueno, disminuye un poco la vida de anaquel. Y en el caso del chocolate, bueno, sí puede ser grande la vida de anaquel, pero es un poquito más delicado. El chocolate, más bien el tema con el chocolate es que tenemos que cuidar las temperaturas, pues para que no fundamos el chocolate, para que no se derrita. Bueno, quien hace la operación del confitado, del grajeado, es pues un operador, una persona que requiere mucha experiencia para que se reproduzca la calidad obtenida o la calidad que se desea. Esto es una operación, como les digo, netamente artesanal y depende mucho de la habilidad y la experiencia del operador. Entonces, un operador que le guste hacer el confitado y que tenga muchos años de experiencia, bueno, va a poder resolver todos los puntos que haya que resolver, desviaciones del proceso y cosas así, para que pueda quedar el producto con la calidad que queremos. Sí es muy importante porque aunque esté escrito en un proceso, es decir, yo por ejemplo, si voy a hacer ahora el nuevo operador y yo leo el procedimiento del método del confitado, aún leyéndolo en un procedimiento, es difícil que uno pueda adquirir pues toda la experiencia. Entonces, finalmente, solamente con la práctica diaria es como vamos a tener una habilidad necesaria para poder trabajar. O sea, sí podemos tener el procedimiento, yo lo puedo leer, pero a ver, vamos a hacer un centro. Me pasó ahí en la fábrica que yo cuando era supervisor les decía, a ver, quiero que lo termine, ya se tardó mucho, faltó, no está cubierto en esta punta este producto. Y me acuerdo muchísimo de ese tiempo, cuando recién yo entraba a trabajar, porque me decían, a ver, pues se ve fácil, pero a ver, tú hazlo. Y entonces vas a darte cuenta que no es tan fácil como se ve. Y yo recuerdo que sí me dejaron un bombo para trabajarlo, cubrí unas galletas con chocolate. Sí, es verdad que no pensé que fuera algo tan complicado. La parte plana de la galleta se pegaba, entonces había que despegarla a mano y agregar aparte, entrar al movimiento de los núcleos, de los centros, para que no se pegaran y se pudieran cubrir todos con las capas de chocolate. Bueno, total que para no hacerlo largo, se me acabó el turno de las 8 horas laborales y no pude concluir con ese lote pequeño de un bombo, que son 100 kilos, para terminarlo de principio a fin. Es decir, tenía yo que haber cubierto con chocolate la galleta y aparte tenía que haber logrado el brillo, hacer el proceso de abrillantado del chocolate. Entonces, bueno, sí es cierto que parecería fácil, pero no. Ya cuando lo hace uno, sí es complicado. Eh, bueno, el tiempo del proceso del grajeado depende del centro y obviamente de qué tipo de confitado vaya a ser. Y entonces, bueno, aquí les vuelvo a poner, más bien les pongo aquí los centros. ¿Cómo pueden ser clasificados? De dos maneras principales. Los que son naturales, normalmente son semillas y frutas secas, almendras, nueces, pasas. Creo que eso sí me dijeron ustedes, no sé si se recuerdan cuando les preguntaba yo qué cosa era el centro de la colación de Navidad. ¿Se acuerdan? Alguien me contestó. ¿Qué es el centro? ¿El centro de qué, profa? De la colación que se come en Navidad. Ah, eran las cáscaras de naranja, ¿no? Ah, sí, frías. Muchísimas gracias, Mariela. Creo que tú me contestaste, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese centro es muy particular porque es una cascarita de naranja, lo que constituye el centro de ese confitado. Sí, muchas gracias. Y bueno, los demás pues serían semillas, ¿no? Almendras, nueces, pasas. Y cuando hablamos de los centros fabricados, bueno, pues ya serían, prácticamente es un producto de confitería. O sea, el centro puede ser un caramelo duro, puede ser un caramelo blando, puede ser una goma, una jalea. Bueno, le puse ahí chochito, pero en realidad, ¿saben cuál es el centro del chochito? ¿Alguna idea? No, profa. Bueno, está bien, lo voy a decir. El centro del chochito es un granito de azúcar. A partir de un granito de azúcar, que es el centro, vamos a empezarlo a cubrir. Eh, Ahora sí que el confitado va a ser de azúcar para que tengamos un chochito. Entonces, imagínense manejar como centro un cristalito de azúcar.
pues sí es complejo cuando ya se hace la práctica, también es muy complejo hacer un chochito. Y cuando no lo comemos decimos, no, pues es pura azúcar, qué fácil, pero es también complicado, sobre todo empezar a ponerle la primer capa. Ya una vez que toma la primer capa, a lo mejor ya engrosarlo va a ser un poquito más fácil, pero empezarlo es difícil. Lentejas se refiere al centro de chocolate de la luneta que parece una lenteja. Y bueno, hasta un chicle podría ser un centro. Así que bueno, esa sería la diferencia de los diferentes centros. Entonces vamos a puntualizar. ¿Cuáles son el grajeado duro? El grajeado duro, el confitado, va a ser una solución de azúcar pura y vamos a ver que tiene un aspecto liso y duro. Al morderlo, si alguien muerde y observa el confitado duro, van a ver una clara capa blanca sobre el centro. Así que, bueno, ahorita vamos a los ejemplos. Sí. Bueno, de una vez vemos los ejemplos. ¿Qué ejemplos se les ocurren de caramelo duro? De grajeado duro, perdón. Los perfumados. No, el perfumado es un comprimido. Entonces, no. Las chocoretas. Las chocoretas, sí. Bueno, las lunetas, ya dijimos ahorita, sí. Son confitados duros. ¿Cuál? ¿Sí me escucha bien? Sí. Hay unos que también, bueno, yo los conocía como colación, pero no es cáscara de naranja, sino que es como un caramelo macizo, pero está cubierto como, como de azúcar de color y tiene como una textura rugosa, pero es que no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, también los conocía como colación, pero pues supongo que no son porque no tienen el relleno de naranja. Pero no sé si eso se podrían considerar como grajeado duro. Andrea, fíjate que no sé cuál es, pero si tiene al final la superficie lisa y pueden hacer de varios colores, ese sí sería grajeado duro. Sí podría ser. ¿Saben cuál ha sido? También me lo han dicho como colación, porque también se vende mucho. También se compra como colación las almendras confitadas. Las almendras confitadas las venden, se cubre primero con chocolate, es decir, primero tiene un confitado de chocolate y encima tiene un grajeado duro. Y entonces, por ejemplo, eso también yo lo he encontrado que se vende como colación. Y sí, la última capa que incluso, pues cuando mientras sea de colores y que sea, como dices, una superficie lisa y dura, se va a tratar de grajeado duro. A ver, ¿qué otro ejemplo? Sí, gracias, Andrea. Los jelly beans, profesora. Ah, no, esos entran en la siguiente clasificación. Esos no. Profesora, Sí. ¿podrían entrar? Bueno, hay unos como dulcecitos que están cubiertos como de chocolate. ¿Podrían entrar esos? ¿Cuáles son? A ver, otra vez. Es que hay como unos dulcecitos que están cubiertos de chocolate, pero no sé si entren en esa clasificación. Sí, sí, sí hay varios de chocolate, pero no, o sea, la verdad Profesora, sí. Adelante. también existen los que se llaman huevitos, ¿no? O eso Ah, también estaría en lo de chocolate. exacto, el huevito es un confitado duro, sí, porque el centro es de chocolate y tiene una capita blanca con moteaditos cafés. Sí, ese es un confitado duro, sí. Profesora, ahí entran los productos es que hay un producto, creo que es de pelón, que está igual como cubierto de caramelo, pero es creo como tamarindo por dentro. Sí, se llaman pelonetes, sí son. Sí, gracias, sí son. Profe, ¿el granillo no entra aquí o el granillo qué es? No, el granillo no, porque el granillo eso se hace por extrusión. Los granillos se hacen por extrusión y van a un túnel de enfriamiento. Entonces, no van. Lo único que, bueno, sí pasan por un bombo, pero pasan a un bombo solamente para la parte del brillado, para que se vea brillante el granillo. Sí, pero en esencia no son confitados. Ok, gracias. Sí, no, sí, al contrario, gracias.
¿Se les ocurre otro? La compañera Andrea pasó una foto al grupo, profesora, de los dulces que A ver, hablaba. vamos a verla. Ay, gracias. Sí. A ver. Ah, ok, Andrea. Mira, tía, Andrea, que tú pones aquí, esta foto que tú pones, sí es la colación. Esa sí es y esa es la que es el centro de la cascarita de naranja, sí. Sí, esta es. Muy bien, pues hablábamos de la colación, tienes toda la razón. Va. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues otro más serían todos los chicles. La verdad es que los chicles, sobre todo todos los que vienen en blister, son confitados duros. Se le ha puesto el confitado duro al chicle porque le da una mejor presentación, puedo poner diferentes colores y el chicle, por ejemplo, se vende más así que el chicle en lámina, que el original chicle era como una laminita, todavía lo venden, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el chicle ocupa mucho el grajeado duro. Entonces ustedes muerden el chicle, obviamente sienten, a lo mejor no han tomado atención con detalle, pero ustedes al morder el chicle se siente la capa del confitado, porque aparte pues es brillante y podemos poner varios colores. Entonces sí, también lo ha ocupado mucho, por ejemplo, la industria del chicle. Ok, ahí está. Claro, ahora vamos a hablar del grajeado blando. Bueno, en el caso del grajeado blando ya dijimos que la capa que va a confitar, bueno, ahora vamos a ponerle un jarabe de glucosa y se le va agregando de manera pues consecutiva. Entonces, cuando nosotros mordemos, no se observa ninguna capa blanca. Entonces, ahora tienen de tarea precisamente buscar un confitado, morderlo para que ustedes vean si es blando o es duro. Entonces, en el blando no va a haber ninguna capa, ninguna pequeña capa blanca. Toda la capa va a ser de color y la textura es suave y porosa. Y entonces aquí, bueno, vamos a hablar de los ejemplos. Y pues el ejemplo que me habían dicho, el jelly bean, ese es un confitado blando. Ese sí es un confitado blando. ¿Se les ocurre algún otro? Profa dijo que los del pelón eran duros, ¿verdad? Sí, los pelonetes son de confitado duro, sí. Profesora, ¿las pasitas cubiertas de chocolate esas contarían como grajeado blando? ¿Cuál? ¿Las pasitas cubiertas con chocolate? Ah, sí, pero no son de este tipo de blando. Ah, ok. Esas no. Las tic tac. Ah, los tic tac son, según yo, son duros. Son grajeados duros. Sí. Profa las pecositas. La pecosita. Las pecositas son chochitos. Entonces no entran aquí. Entonces, no entraría porque sería un confitado duro. A ver, déjame pensar. Ah, no, sí podría ser. Fíjate que sí. Sí podría ser un confitado blando, sí. Si no ¿Y las las hacíamos ahí. chocoretas? La chocoleta es confitado duro. Ya la habíamos mencionado, sí. ¿Podrían ser los cracovs? El craco, déjame pensar en ese. El craco también es confitado duro, sí. Sí, son menos los ejemplos, de hecho sí son menos. Bueno, el jelly bean es el que mencionaron y que sí es. Les voy a decir otro. Hay unas bolitas de sabor cereza. Las cerecitas. Las cerecitas, sí. Por ejemplo, es un confitado blando también. Y también hay esa misma versión, pero con chile. También eso es un confitado blando. A ver, otro que ustedes conocen bien es los tamborcitos. Ah, sí. ¿Sí los ubican? Sí.
Sí. ¿Conocen las picafresas? Sí. Son grajeados blandos, son confitados blandos. Entonces mordemos y la capa, bueno, es suave, ¿no? Es como blandita, es como suave y de color. Ya llegamos al centro. Los centros de los grajeados blandos, fíjense que ahí sí no hay mucha variedad. Normalmente son gomas y específicamente gomas de almidón, normalmente. Muy bien, bueno, entonces pasamos al otro. Ahora vamos a ver. Este es facilísimo porque pues el grajeado, las capas son de chocolate. El chocolate que sea, puede ser amargo, chocolate con leche y el chocolate blanco. Van en la capa superficial y también, como decíamos, puede ir intercalada, como lo que dijimos de las almendras confitadas, donde primero va el confitado de chocolate y al final va el confitado duro. Entonces, en esta tecnología de grajearlo con chocolate, bueno, es fácil de identificar porque pues todos se dedicamos al chocolate y también utilizamos otras materias primas particulares para el grajeado de chocolate, como la goma arábiga, la manteca de cacao. Obviamente todos los derivados del cacao y del chocolate pues van a ir aquí. Así que esta es bien facilísima. ¿Qué ejemplos de confitado de chocolate? ¿Pueden ser las frescas? La fresca, sí, lleva una capa de chocolate y después lleva un confitado duro, sí. Ahí sí entran las pasitas y las almendras cubiertas de chocolate, ¿verdad? Así es, ahí sí, almendras, pasitas, nueces, pues todas las semillas. También entra ahí, hay un dulce que es como un huevito, pero que tiene, la textura es como de galleta y está cubierto de chocolate. ¿Ese también entra ahí? Ah, sí, son galletas, de hecho, se las conoce como suspiros, frijolitos, sí. Frijolitos. Sí, frijolitos, sí, esas galletas sí van incluidas. Ay, perdón. ¿También los bombones? Fíjate que no, porque los bombones cuando se cubren con chocolate no van hechos en bombo, esos van igual en una banda de enfriamiento, no corresponde. Profa, ¿y el Ferrero Rocher? No, el Ferrero Rocher también va en banda de enfriamiento, o sea, no va en un bombo, se hace en una banda, el recubrimiento. Profesora, también podrían entrar aquí los M&M's que tienen adentro el cacahuate. El M&M, sí, exacto, ese cacahuate sería el equivalente a las almendras confitadas, porque igual, exacto, primero va el confitado de chocolate y luego va un confitado duro, sí, es correcto. Rafa, ¿podría entrar ahí un caramelo cubierto de chocolate? Así es, muy bien. Y así es. Es así, hay un caramelo, es de la Post, me parece. Tienen un caramelo y está cubierto de chocolate. Y la forma de ponerle el chocolate a ese caramelo, sí es con bombo, sí. Sí, así es correcto. Muy bien. Pues, entonces, para que sea grajeado, debe de brillar en el exterior. O sea, como por ejemplo las almendras, solo con chocolate o no. Sí, fíjense que es correcto, los grajeados, los que se hacen en bombo, normalmente tienen brillos, pues sí, muy intensos y muy fuertes. Sí, sí es correcto. El último paso del grajeado, del confitado, es ponerles el brillo precisamente. Entonces sí podríamos identificarlo así, porque siempre tiene que llevar un brillo. Si nosotros viéramos un confitado sin el brillado, pues sí se ve el chocolate, pero se ve opaco. Entonces vamos a tenerle que poner un brillo artificial. Esto lo vamos a aclarar cuando veamos precisamente la tecnología del chocolate, porque para que el chocolate brille necesita un proceso especial de enfriamiento que es el temperado. Si un chocolate no se tempera, no brilla. Bueno, un chocolate real de manteca de cacao, porque si hablamos de los sustitutos, de los chocolates de grasa vegetal, bueno, eso sí brillan, aunque no hagamos el proceso de temperado. Entonces, en un proceso de grajeado con chocolate, como no vamos a llevar a cabo este temperado, entonces, pues el chocolate no brilla. Y entonces tenemos que ponerle un brillo artificial. Sí, es correcto, brillan bastante. Y les voy a decir otros productos
que pueden ir con chocolate son las hojuelas, bueno, el cranky ustedes lo conocen. Y de hecho el cranky tiene estas 3 presentaciones, tiene cobertura de chocolate de leche, chocolate amargo y blanco, creo que se llama dark, ¿no? El cranky dark. Y no me acuerdo si el otro es frozen, cranky frozen, el que es con chocolate blanco, algo así. Y aquí aprovecho para decirles que, bueno, el chocolate que se utiliza, bueno, por excelencia para hacer los productos de confitería, pues es el chocolate de leche. Tiene unas propiedades particulares por el cual es preferido por el público. Entonces, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al chocolate. Y el chocolate amargo y el blanco, bueno, son chocolates que también tienen su público, pero que comercialmente se manejan menos. Es decir, a todos nos podría gustar el de leche, pero a lo mejor el amargo no, así particularmente una sección de los clientes, de los consumidores. Y con el blanco lo mismo. El blanco es como muy particular, solamente a algunas personas les agrada mucho el chocolate blanco, pero el chocolate de leche, ese es como el consumo intensivo, y entonces ustedes van a ver que lo que encuentren cubierto con chocolate en el mercado, pues es con chocolate de leche. Eso en principio. Así que bueno, esto estaba más fácil. Igual que las otras líneas, bueno, si trabajamos el chocolate, lo mismo, necesitamos un conocimiento, si no es técnico, por lo menos es empírico, muy particular. Entonces, el recubrimiento de chocolate, aparte de sabernos lo que tenemos que hacer en la parte del grajeado, bueno, también está ligado con la producción de chocolate. Si la empresa hace chocolate, bueno, primero tiene que elaborarlo y luego ocuparlo para el grajeado. Si no lo hace, bueno, a lo mejor lo compra, pero tiene que saber cómo fundirlo, dónde tenerlo, cómo aplicarlo a un producto en bombo, ¿no? En un grajeado. Así que pues, sí se requiere de conocimiento. Bueno, los dulces grajeados, bueno, se pueden elaborar pues, con diferentes centros y después cubrirse con varias capas. Hay un ejemplo particular que es también un grajeado, aunque es una combinación de varias capas, que son la rocaleta. La rocaleta termina en un chicle, o sea, el centro es un chicle, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Cierto? ¿O si han comido rocaleta? Sí, es un chicle. Ok, gracias. Bueno, pues es un chicle, pero lleva muchísimas capas. Entonces, si han comido la rocaleta, son muchísimas capas. Entonces, pues podemos nosotros utilizar las capas que queramos, los colores que queramos, y entonces, bueno, hacer un producto diferente. Sí me gusta la rocaleta. La verdad es que igual no me la como de una sola sentada, pero sí me gusta porque hay que ir gustando las capas. Se puede hacer un producto pues con una textura externa deseada, atractivo para los clientes, por eso tiene mucho pegue. Y bueno, aquí ya los había puesto en los ejemplos, pero me gusta más cuando los decimos uno por uno. Entonces ahí están otra vez, los grajeados duros, los chicles, las pastillas con cubierta de azúcar, los chicles, bueno, pues sobre todo los chicles, pero ya vimos varios más, los grajeados blandos, bueno, ya hablamos de las cerecitas, los jellies, el que tiene chile. Y en el caso del chocolate, bueno, lunetas, pasitas, nueces, galletas, etcétera, ya todos los que vimos. Bueno, retomando la operación del grajeado, tenemos que incrementar a lo que ya habíamos dicho, pues que es una operación muy larga y delicada. Sobre todo cuando se hace así manual, solamente el bombo y el operador. Tenemos que ir dándole tiempo para que se seque, darle tiempo de secado a cada una de las capas. Entonces, si yo voy a hacer como la rocaleta, un producto que tiene muchas capas de muchos colores y es muy gruesa, entonces esto me va a requerir más tiempo. Puede ser que hasta incluso en un turno de 8 horas no podamos terminar la operación. Sí está automatizado en una empresa, pero una capa tan grande pues sí requiere más tiempo para que se seque y se haga. Y puntualizo mucho lo del personal calificado, porque aquí en México no existe una escuela que capacite a los trabajadores para ser, por ejemplo, operador de bombo, así, confitador, no sé cómo se le podría llamar, como existe en otros países. El país que tiene más calificado o pues sí, capacitado a los trabajadores
son en Alemania. Alemania se ha caracterizado porque incluso los cursos los da a nivel mundial. Esto no me acuerdo si ya se los haya dicho. Los da en todos los idiomas. Entonces ofrecen los cursos y las personas pueden ir hasta Alemania a tomar el curso de toda esta tecnología de confitería. Pero los que estudian, por ejemplo, ahí a lo mejor no son ingenieros, son personas técnicas o trabajadores que ahí lo que hacen en esas escuelas de confitería pues es calificarlo. Entonces ahí sí les enseñan esta teoría. Entonces a un trabajador o un ayudante general como aquí en México, si yo lo voy a poner a hacer un confitado, pues en Alemania sí lo pasan a un curso donde le dan esta teoría. A lo mejor no así tan a detalle, pero les dan una teoría básica y entonces les dan un diploma. Fíjense, cuando terminan ellos el curso les dan un diploma de, no sé, maestro, si es chocolate, chocolatero, maestro, sí, de confitado, maestro caramelero. Es decir, sí se capacitan los trabajadores con un poco de teoría para que comprendan qué es lo que está sucediendo en cada uno de los procesos. Aquí en México, la verdad, no. Entonces entra un ayudante general, entonces no ponemos un letrero que diga, se busca maestro caramelero, ¿no? Operador de vacuum para caramelo duro. Entonces, más bien, los trabajadores entran a las empresas con pues un conocimiento básico y entonces ellos entran a ser capacitados. La verdad es que esto solamente se obtiene al trabajar en una planta de confitería y pues trabajar ahí 1 o varios años y que aparte de trabajar 1 o varios años, bueno, que uno esté involucrado en el proceso, porque si yo voy a ser, por ejemplo, un empacador, aunque estuviera yo ahí 20 años, pero si yo nada más soy empacador, bueno, yo desconocería el proceso de elaboración de confitado. Pero si yo voy al área de proceso y me gusta el trabajo del bombo, me enseñan, lo practico por lo menos 1 año, pues yo creo que estoy en condiciones de ser un personal calificado, como dice ahí. Entonces, tenemos personas que les agrada el área del confitado, y les tiene que agradar porque y no se pueden distraer, como dice ahí, no se pueden ausentar, bueno, más que para lo necesario. Siempre debe haber alguien al cuidado del bombo, porque prendiendo el bombo ustedes, todo el tiempo va a estar girando y todo el tiempo va a estar el proceso. Entonces, si yo ya no voy a seguir el proceso, lo tengo que apagar. Si yo lo apago y no está seco mi producto, se me pega. Y si se me pega, bueno, entonces despegarlo va a ser un pleito, ¿no? Entonces, como tengo prendido los bombos todo el día en una fábrica de proceso, bueno, hay un gasto elevado de energía. Esto se considera un proceso activo, pues que va incluido en el costo, ¿no? Todos pagamos los costos de energía de los productos que consumimos. Entonces, sí va, es alto elevado el costo de la energía. Es más, yo hasta podría casi asegurar que del costo del producto, una parte importante, bueno, es lo que se gasta de luz para poderlo procesar y a lo mejor la materia prima viene en menor proporción de impacto en el costo, en el caso del grajeado. Ahora, el aumento del peso de los centros, bueno, también es importante controlarlo porque deben ser uniformes y el público los requiere uniformes. No sé, es como si ahorita comiéramos unas chocoretas de un tamaño, voy a decirlo así, como de medio centímetro y que en otra bolsita que yo compre después, bueno, la chocoleta ya es miniatura, es como una pecosita, o que al revés, la chocoleta sea como del tamaño de una almendra, no lo sé, o sea, no podemos nosotros abrir tanto el rango, tiene que estar muy homogéneo el centro y entonces, bueno, esta parte del peso tenemos que cuidarla para que no salga de la... Aparte hay unas especificaciones de producto terminado, entonces la gente, por ejemplo, busca el número de piezas por kilo, sobre todo quien lo va a vender por pieza, y entonces este punto es importante. Y bueno, lo de enmascarar defectos se refiere básicamente a que el operador tiene ya la experiencia necesaria para poder corregir si hay alguna desviación del proceso, no sé, si de la condición climática, si una luneta se quemó, bueno, eso es un término que voy a aclarar después cuando lleguemos a caramelo, bueno, perdón, al confitado duro, voy a hablar ahí de la condición climática, pero es decir, debes saber, no es lo mismo trabajar en el turno de la mañana que en el de la tarde, hay más calor, el medio ambiente influye, si hay lluvia, todos esos puntos los tiene que dominar
el operador, entonces es importante. Y bueno, nada más para la introducción, pues como ven, se puede hacer una infinidad de productos confitados, combinaciones entre ellos, tan variables como la imaginación y el proceso lo permiten. Entonces, sí hay muchos productos confitados. Quizás los que ya podemos conseguir en un centro comercial son menos, porque pues son los que han cubierto la parte de ingresar al mercado mayor, pero en el mercado, pues, artesanal podríamos encontrar muchísimos otros tipos de confitado. Incluso una vez me acuerdo, así, en la escuela, ahí en UPIBI, hubo un proyecto donde compañeros de ustedes hicieron el proyecto era para secar jícama. Ellos hicieron cuadritos pequeños y la secaron. Entonces, después se dieron cuenta que estos cuadritos de jícama, pues la verdad tenían la forma de una pasa. Entonces ellos buscaron la manera de confitarlo con chocolate. La verdad es que no nos dábamos cuenta, bueno, si ustedes veían el producto, pues todo el mundo pensaba que eran pasas con chocolate, pero eran jícamas deshidratadas y ya cubiertas con el chocolate. Entonces, podemos nosotros inventar muchísimos otros productos que sean confitados, bueno, ya sea duro, blando, o utilizar chile, como dice aquí, en fin, o sea, tenemos un buen campo de acción en la parte del grajeado. Y esa es la literatura que ocupé. Hasta aquí lo voy a dejar para que sus compañeros, no sé, ¿hay alguna pregunta? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en secar el grajeado? ¿Por qué está siempre en movimiento la máquina? Bueno, sí se seca. Lo que sucede es que, ¿cómo te diré? En una sola operación, haz de cuenta que con una sola capa no cubres todavía tu centro, entonces tienes que hacerle varias capas. Sobre todo en el chocolate. Si ponemos una capa de chocolate, la verdad es que todavía se ve el fondo de la pasita, ¿no? O la almendra o la nuez. Entonces, por eso es tardado, porque sí se va a secar, pero como no me es suficiente con una sola capa, y es que la capa no puede ser así que tú le pongas un montón de producto y no se pega. Entonces, se va poniendo de a poquito para que se le pegue al centro, y aparte tengo que esperar que se seque. Por eso. Ok, gracias. Es por eso, Carla. Muy bien. De todos modos, ahorita que vayamos viendo el proceso con detalle, pues vamos a ver ahora sí que por qué se tiene que hacer así. Muy bien, ya les puse aquí para compartir pantalla el equipo que va a hacer la exposición para que ahí ellos sí van a tratar a más profundidad. Equipo 5. Un momento, profesora. Bueno, ¿sí me escucho? Sí, ya me escucho. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar de el artículo que nos toca exponer, titulado Formas farmacéuticas sólidas, tabletas recubiertas. Somos el equipo 5. Bueno, retomando un poco lo que nos compartió la profesora al inicio de la clase, esta operación se ha realizado desde el siglo XIX. El proceso era artesanal y requería de mucha experiencia del personal. Recubrir las tabletas permite hacerlas más atractivas, además de que añade colores y genera una apariencia más agradable. También en algunas ocasiones puede proporcionar un mejor sabor
Y pues de esta manera, pues permite que se consuman evitando problemas en niños e incluso en mascotas que se niegan a consumir dicha pastilla. Pero más allá del aspecto estético, la principal función de los distintos tipos de recubrimientos farmacéuticos es conservar los principios activos hasta su digestión. Las coberturas nos garantizan la estabilidad del medicamento, además de que muchas veces los protegen de factores que pueden ir degradándolo. Pueden ser la humedad y la luz, bueno, entre otros. Además de que también son una opción para identificar ciertos fármacos y evitar que se contaminen y haya reacciones adversas. Actualmente hay varias clasificaciones de recubrimientos. Una muy general las divide en dos clases que no eran mencionadas en el PDF, pero también consideramos importante mencionar, que son entéricos y no entéricos, donde los entéricos son los más sencillos y convencionales y consisten en un revestimiento mínimo que permite la fácil degradación de los medicamentos. Y por otra parte, los entéricos brindan una mayor cobertura. Pero, como pues menciono, se trata de una clasificación muy general y está basada tanto en la resistencia como en el grosor. Pero la que nos importa en esta ocasión en el documento es la clasificación que se basa en los materiales utilizados y en los métodos de manufactura. Y aquí es donde encontramos los recubrimientos de película y de azúcar. Más adelante mi compañera va a dar más características, pero a grosso modo el recubrimiento de azúcar es el recubrimiento más convencional. Otro nombre que reciben es el grajeado, como ya lo habíamos visto. Y de todos los procedimientos usados actualmente para recubrir tabletas, este es el que lleva más tiempo dentro de la industria. Básicamente consiste en aplicar una o múltiples capas de sellado para que el núcleo quede aislado y se mantenga intacto el principio activo del medicamento. Las capas son formadas a partir de una solución acuosa de polímeros y sacarosa. Y pues también, cabe agregar que el engrosado varía según el nivel de resistencia requerido en el medicamento. Dentro de las ventajas que presenta, que como les digo más adelante también van a hablar más enfocadas en ellas, tiene excelente resistencia, además es simple y el más asequible en el mercado. Además de que los consumidores la aceptan mejor, ya que mejora el sabor y el aspecto. Y también por otro lado tenemos los recubrimientos de película, también son conocidos como film coating, me parece, y consiste en cubrir el principio activo con una capa elaborada a partir de varios polímeros. De acuerdo a las necesidades de los fabricantes, se usan plastificantes o polímeros. La característica más notable de estos es que no presentan sabor, olor y color. Son solubles. Sin embargo, pues resisten muy bien a las distintas sustancias del tracto gastrointestinal y también resisten a la humedad, la luz, a las cuarteaduras, además de que captan bien los pigmentos y tienen una apariencia uniforme. Entre las ventajas que nos ofrecen es la ligereza del producto y el beneficio es que no comprometen su flexibilidad y resistencia. Además de que el proceso de aplicación es muy rápido y también se puede añadir cualquier color y pueden contener los fármacos en diferentes formas. Pero cabe recalcar que una de sus limitaciones es que son inflamables y se requieren solventes para su fabricación. Bueno, aquí tenemos las principales razones para realizar los recubrimientos en tabletas y una de ellas es enmascarar su sabor, color o, encubrir su sabor, color u olor desagradables, aumentar su estabilidad mecánica,
proporcionar protección física, química contra degradaciones, como ya habían mencionado, por la luz, por el aire o la humedad. Facilita la administración al presentar las superficies más suaves y deslizantes. Protege al fármaco contra acciones de jugos digestivos. Evita efectos secundarios, asegura la liberación controlada de los fármacos, apariencia más elegante, aumenta la seguridad al facilitar la identificación. Algunas características del material de recubrimiento son que se debe de establecer durante el almacenamiento, se debe producir un recubrimiento uniforme, es fácil de aplicar en equipos no tan complejos, no son tóxicos y son estables con la tableta al no reaccionar. Y las condiciones para el recubrimiento es que se debe de tener una forma convexa, debe de poseer al menos 0.5 gramos sin superficies rugosas, no deben de poseer polvo ni deben de absorber gases. Los núcleos quebrados se deben de eliminar y no deben de ser porosos. Deben de ser de dureza que permita el soporte de la manipulación y tener una baja friabilidad con una velocidad de disolución óptima. Aquí tenemos los parámetros para una estandarización posterior al proceso de recubrimiento. Tenemos que primero se determina la composición y aditivos a la solución de recubrimiento. Luego se debe de considerar el sistema de atomización para lograr una distribución homogénea respecto al agente de cubrimiento. Luego se debe de tener en cuenta el equipo de recubrimiento a utilizar, el equipo de cantidad de solución de colorante y posteriormente el tipo de solvente para recubrimiento. Bueno, el recubrimiento con azúcar o grajeado es la aplicación sucesiva de varias capas de jarabe utilizando los clásicos bombos que ya había mencionado la maestra, de granjear. Con este método, la cubierta se puede incrementar respecto al peso del comprimido. Entonces aquí tenemos las ventajas y desventajas, que por ejemplo en ventajas facilita la diferenciación e identificación de los fármacos, ya que el fabricante puede dar un color diferente a cada uno. Mejora la apariencia o estética, enmascara el color de los fármacos y protege al fármaco de la descomposición producida por el oxígeno o la humedad. Algunas desventajas son que son operaciones muy delicadas, que el personal debe de estar altamente especializado, son varias etapas y procesos largos. Para el recubrimiento por película fina, en este proceso se distingue por el recubrimiento por azúcar y los materiales utilizados y el espesor final de cada capa. Las capas se preparan por depósitos de polímeros que están presentes entre el 2 y 5%, me parece, del peso final de la tableta. Y el recubrimiento por película se hace cubriendo las tabletas con una o más sustancias naturales, o también pueden ser sintéticas, como los diluyentes, los azúcares, los plastificantes, las resinas, las gomas y las ceras, y también los agentes saborizantes. Y bueno, en este proceso de recubrimiento se puede aplicar en tabletas los polvos, cápsulas y gránulos. Y tenemos como ventajas la reducción del tiempo del recubrimiento, no hay un incremento significativo del peso en la tableta, no se requiere una etapa de impermeabilización, no afecta el tiempo de desintegración y se puede usar con soluciones de recubrimiento no acuosas. En desventajas tenemos que es la acumulación del polvo entre las aplicaciones del jarabe, existe un exceso de rodamiento después de la adición del polvo y la insuficiente cantidad de solución de recubrimiento para humedecer los núcleos.
Bueno, las aplicaciones de se utilizan cuando hay temor de destrucción o inactivación del fármaco, cuando estos fármacos irritan la mucosa gástrica, causan náuseas y vómito, cuando se desea liberar en el intestino de vermífugos y antisépticos intestinales, cuando este fármaco dificulta la digestión, cuando son de efecto retardado, para aumentar también la absorción en el duodeno yeyuno, y cuando las gastroresistentes se deben administrar 30 minutos antes de la comida. ¿Cómo se recobran las tabletas? Bueno, para esto, durante el proceso se utilizan dos sistemas. El primer sistema es un sistema de dosificación en el cual se adiciona un líquido de recubrimiento. Este sistema permite determinar la velocidad a la cual se aplicará la solución de recubrimiento. En este se utilizan dispositivos mecánicos como lo son bombas, que dependiendo del equipo pueden ser de pistones, de engrane o de bomba peristáltica, que esta es la que es más comúnmente utilizada en cualquier equipo de recubrimiento en la actualidad. El siguiente sistema es el de atomización, que ayuda a formar la película y da uniformidad al recubrimiento cuando con un adecuado tamaño de partícula de la suspensión en la solución que vamos a aplicar. Son utilizados comúnmente sistemas binarios, aquellos que utilizan la combinación del aire y líquido para reducir el tamaño de las partículas de la suspensión o de la solución. En cuanto a la composición del recubrimiento con película fina, cualquier formulación de un sistema de recubrimiento está constituido por un polímero principal, que es la base del recubrimiento. Un plastificante que tiene un efecto sobre el polímero para dar plasticidad o reducir la temperatura mínima de formación de la película. Un opacificante, colorante, sulfactante, antiadherente y disolvente. Se pueden eliminar algunos de estos componentes si hace una película transparente o adicionar otros. Y bueno, pues aquí vamos a observar en general cuáles son cómo está formulado el prototipo de cualquier sistema de recubrimiento. Es un polímero, plastificante, opacificante, un antiadherente, colorante y un disolvente. Dan, antes de que avances un poquito más, donde dices la aplicación, o sea, que para qué se ocupa, ¿de cuál estás hablando? ¿Del de película fina o del de azúcar? De película fina. Ok, bueno, gracias. Los polímeros que son utilizados, en esto se debe tomar en cuenta las características del polímero ideal, los cuales deben ser compatibles con la mayoría de pigmentos farmacéuticos, tienen que ser estables a la luz, calor, humedad, aire y compatible con la formulación. Debe ser soluble en solventes de recubrimiento. Debe poder disolverse a pH del tracto gastrointestinal. Este también debe ser capaz de producir una capa continua, lisa y elegante. No debe ser tóxico y ser inerte. Puede tener un sabor, además de olor aceptable.
Algunos de los polímeros utilizados son el PF y el PVE, que son higroscópicos a altas humedades relativas. Esto se evita combinándolos con otros polímeros. El PEG se utiliza también como un plastificante que incrementa el brillo y el PVC como un estabilizante. Los polímeros que tienen grupos carboxilo, como lo son el CMC y el HPMC, y los copolímeros del ácido metacrílico proveen películas frágiles y precipitan como fluido estomacal. Los ésteres de celulosa solubles en agua se utilizan en productos de bajo peso molecular y baja viscosidad, cerca que serían de 2%. Estos para aplicarlos en spray. La silicona antiespumante se puede utilizar para contrarrestar la espuma producida por el CMC, y las tabletas recubiertas con celulosa se tragan con una mayor facilidad, y las cápsulas de gelatina son utilizadas porque estas no se pegan en el esófago. En general, el 90% mínimo de la solución de recubrimiento preparada debe de quedar sobre la superficie de los núcleos. Entre los polímeros más frecuentes utilizados en el recubrimiento de películas, tenemos al eftalato de celulosa, a la celulosa acetato eftalato, shela, la goma laca, hidroximetilcelulosa, etilcelulosa, carboximetilcelulosa sódica, el polietilenglicol de bajo y mediano peso molecular, la hidroxipropilmetilcelulosa acetato fosinato, la povidona, el polietilenglicol de alto peso molecular, los polímeros de ácido metacrílico y ésteres metacrílico. Por favor. Bien. No, los aditivos utilizados en el proceso de recubrimiento son los diluyentes, que estos son materiales insolubles en el solvente de recubrimiento y reducen la adherencia del agente de recubrimiento. Los lubricantes también reducen la adherencia y ayudan a volver la superficie lisa. Para los plastificantes y agentes de brillo, estos se utilizan para mejorar la calidad de la película, especialmente durante el secado, cuando las capas se vuelven frágiles y se agrietan. Los plastificantes internos involucran la modificación química de un polímero básico para obtener las propiedades físicas del polímero. Mientras tanto, los externos actúan en las cadenas del polímero. Y bueno, de los plastificantes internos también podemos decir que es donde hay las modificaciones moleculares del polímero durante su manufactura. Este polímero se altera por la sustitución de los grupos funcionales, controlando el número de cadenas laterales o la longitud de las moléculas. Esto hace que se fortalezca la capa, flexibilidad y resistencia al pegado. Este pegado que se mencionó se puede resolver agregando el plastificante. Para los plastificantes externos, tenemos que se adicionen a la solución de recubrimiento para que otorguen los efectos en la capa. Bueno, para los colorantes, estos se utilizan en el recubrimiento por azúcar para dar elegancia y distinción al producto. El colorante se escoge según su tamaño de partícula, solubilidad y el poder de fijación de luz. Preferentemente son los insolubles en agua, y ya que estos se manipulan muy fácilmente. Tenemos que hay colorantes naturales,
entre los que están los carotenoides, el amaranto, flavonas, clorofila, antocianinas, índigo, ácido turmérico, el caramelo y la carmina. El caramelo y la carmina son de los colorantes más estables que se obtienen naturalmente, y mientras que los colorantes sintéticos son líquidos y son tintes solubles en agua que se precipitan con ciertas bases como la alumina o el talco, otorgando una mejor fijación de color y estabilidad. Los antioxidantes como la vitamina C y la E mejoran la estabilidad de este tipo de colorantes. Los pacificantes son materiales inorgánicos que esconden o cubren la solución del recubrimiento. Se utilizan solo cuando no se desean capas transparentes. Entre los más utilizados están el dióxido de silicio, el talco, el silicato de aluminio, carbonato de magnesio, sulfato de calcio, óxido de magnesio e hidróxido de aluminio. Y los saborizantes, estos saborizantes pueden ser en polvo o líquidos y se deben adicionar a una solución formadora de película cuando sea necesario para mejorar el sabor. Los tensioactivos se pueden utilizar como plastificantes, ya que ayudan a esparcir al polímero y disolver la película durante la digestión, además de que aumentan la solubilidad y reducen la tensión superficial y aumentan la disolución de la capa. Para los solventes, estos se utilizan para disolver las soluciones de recubrimiento. A cada uno de los núcleos se les adiciona la solución de recubrimiento varias veces en forma de spray, hasta que queden uniformemente cubiertos. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí el recubrimiento entérico. Y este recubrimiento anteriormente se utilizaban materiales con propiedades entéricas, como el caso de la parafina. Pero el problema de estos materiales es que se erosionan fácilmente después de su ingestión y además su desintegración depende mucho del vaciado gástrico. Actualmente se utilizan materiales que forman una película cuya desintegración depende del pH, haciendo que este sea insoluble en el fluido gástrico y soluble en el fluido intestinal. Las aplicaciones que tenemos del recubrimiento entérico son evitar la irritación estomacal producida por los fármacos, integrar el fármaco en zonas específicas del tracto gastrointestinal, evitar la destrucción del fármaco a pH ácido y enzimas estomacales, así como también otorgar una liberación continua del fármaco. Y bueno, tenemos que los materiales de recubrimiento pH dependiente se pueden disolver desde pH 5 hasta pH 8. Y bueno, aquí se puede determinar según la composición de sus grupos funcionales, como se muestra en la tablita. El tiempo de resistencia gástrico va a depender del estado de estrés metabólico del cuerpo, el tamaño de la tableta, el volumen del alimento que se consume, el estado físico, el contenido gástrico, las características del fármaco, el estadio de la enfermedad, la posición del cuerpo y ejercicio físico. La siguiente. Bueno, el vaciado gástrico ocurre entre 1.5 a 7 horas después de la ingestión del alimento, y aquí tenemos una tabla de pH predominante en las porciones del tracto gastrointestinal, que es el estómago, duodeno, yeyuno, riñón, colon y recto. Siguiente. Los efectos en los comprimidos. Para empezar, tenemos la rugosidad, que consiste en la formación de arrugas en la superficie de la capa de recubrimiento, y esta se puede corregir disminuyendo la velocidad de secado. El pegado, que consiste en la unión de los núcleos formando racimos, se puede corregir variando la proporción del polímero plastificante
o cambiando la velocidad de adición del polímero y de su secado. El agrietamiento. Este problema se detecta horas después del recubrimiento y cuando la película se enfría. La causa es la falta de tensión de la película y la solución es aumentar la cantidad de plastificante. El embobamiento o blistering se produce cuando se secan muy rápido los comprimidos, ya que el solvente arrastra el producto a la superficie a altas velocidades sin dejar consolidar y adherir la película al núcleo. Esto se soluciona durante el secado, disminuyendo la temperatura y aumentando el tiempo del mismo. Y el florecimiento se produce por la solvatación parcial por el agua de la capa externa de la película y el material del colorante produciendo relieve en la película. También se puede formar cuando los plastificantes migran a la superficie del recubrimiento. La siguiente. La laminación ocurre cuando se remueve el recubrimiento fácilmente en forma de láminas después del recubrimiento. Se produce por el secado rápido entre las aplicaciones de la película y el exceso de sólidos interrumpe la cantidad entre las capas de la película, haciendo que ésta se lamine. El moteado. Si la solución de recubrimiento no se mantiene en agitación, los ingredientes insolubles se sedimentan, provocando diferencia en el grosor de la capa, y esto también puede ser la presencia de motas o manchas en la película, indica migración de los plastificantes, tintes u otros aditivos a la superficie. El puenteado ocurre cuando se llena la depresión de los núcleos, que es los grabados, debido a la mayor cohesión entre las capas de polímero que con el núcleo durante el proceso de secado. El problema se soluciona aumentando la cantidad de la cubierta en el núcleo por medio de la adición de plastificantes, y el raspado se produce por el secado rápido y la distribución inadecuada de la solución en los núcleos después de cada aplicación de esta. Se corrige controlando la velocidad de secado de manera que no se seque demasiado los núcleos entre las aplicaciones del polímero. Y para la transpiración o sudoración ocurre cuando se forma una capa aceitosa o gotas de líquido en la superficie de recubrimiento y es debida a la expulsión de los plastificantes y tensioactivos de la capa por las fuerzas cohesivas del polímero, y el problema se soluciona variando las proporciones y tipo de plastificante en la capa. La siguiente. Bueno, los equipos, como ya habían mencionado, son los bombos, y los que más se utilizan son los de acero inoxidable y los de cobre recubiertos con zinc. La siguiente. Hay 3 áreas de recubrimiento, que es el área de trabajo, en la que se tiene la suspensión, se hace la apertura de la cámara y tienen sistemas de control y tiene el líquido que se aplica. También está la cámara de recubrimiento, que es donde se coloca el producto, y el área de servicios, que maneja el aire y es el recolector de polvo y el aire comprimido. La siguiente. Existen 3 zonas en el bombo. La zona 1, aquí se forma una rotación circular de los núcleos alrededor del eje sin que se confunda el extremo superior del inferior, y las grajeas recorren la zona en forma de zigzag. Para la zona 2, las grajeas tienen la mayor energía cinética y la caída en forma de cascada. Esta zona se debe adicionar la solución de recubrimiento. No, perdón, esta es para la zona 3. Es donde se adiciona la solución de recubrimiento y es en forma de cascada. Para
Para la zona 2, rodea la zona 1 y tiene la mitad de su extensión y es la principal zona del proceso de grajeado. La siguiente. El Dry Coater consiste en un bombo común donde se inyecta el aire de secado a través de un orificio localizado en la superficie interior del bombo. Cuando el bombo empieza a rotar, el aire pasa a través del lecho de los núcleos y al mismo tiempo el aire de secado va fluidizando los núcleos. La extracción de polvo y la humedad se hace por la parte de atrás del bombo. ¿Están hablando o no se oye nada? No se oye. ¿Quién está hablando? Falta Marian. Al parecer sí falta nuestra compañera maestra, no sé qué pasó. Sí, ¿no? Bueno, no sé, fíjate que eso les iba a decir su compañera Marian. Bueno, yo no la tengo en asistencia. ¿Sí llegó? Profa, es que estaba teniendo problemas de conexión y dijo que le había puesto datos de su teléfono, pero que igual le estaba fallando mucho su señal y creo que finalmente no se pudo conectar. Ya no sé, sí, porque aquí yo no la tengo en asistencia. Bueno, ¿les parece? Vamos a suspenderlo aquí porque se nos acabó el tiempo. Entonces, vamos a permitir, ahora sí que va a tener otro chance su compañera Marian, porque ya no nos va a dar tiempo de terminar. Solo les iba a decir que si podíamos suspender. Esta sí es larga, la verdad es que sí es larga la presentación, pero es muy bonita porque tiene todos los elementos del confitado, pero para la parte de farmacia, que es el confitado por película fina. Así que vamos a suspenderlo aquí. Va a tener otra chance su compañera y entonces lo vamos a terminar en la siguiente sesión. Déjenme pasar lista. Los que me faltaron anotar, estará Alejo.